Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo podéis realizar una pulsera que se llama lazos de caramelo con gomitas, utilizando como telar dos tenedores. Para esta manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales: gomitas de colores, de las que se venden en bolsitas que se utilizan para hacer trencitas en el pelo, para hacer las trencitas, y la podéis encontrar en colores y en negro. Yo he cogido una bolsita de negra y dos bolsitas de colores distintos. Dos tenedores, un palillo o mondadientes y cinta adhesiva. Para hacer primero el telar vamos a coger los dos tenedores y vamos a ponerlos en esta posición. Y una vez que los tenemos en esta posición, vamos a coger un poco de cinta adhesiva y vamos a pegar la cinta adhesiva alrededor, por aquí arriba, para que no se nos muevan. Y por aquí abajo vamos a poner también un poco de cinta adhesiva. Así, ya tenemos preparado nuestro telar. Lo primero que vamos a hacer es coger el telar, una gomita negra, y vamos a ponerla en el primer tenedor enganchada, la vamos a cruzar así en forma de 8 y la vamos a poner en el segundo tenedor, agarrada, así. Y ahora vamos a coger otra gomita negra y la vamos a poner en las dos puntas de la derecha de un tenedor y en las dos puntas de la izquierda del otro tenedor, así. Y ahora vamos a coger otra goma negra y la vamos a poner en las otras dos puntas que están a la izquierda y en otro tenedor en las dos puntas de la derecha. Ahora cogemos el palillo y vamos a soltar la goma que tenemos debajo. La cogemos con el palillo entre la goma y el tenedor, sacamos la goma y la dejamos en el medio enganchada. Y ahora cogemos en el otro lado y hacemos lo mismo, sacamos la goma de debajo negra hacia arriba y la dejamos en el medio enganchada, de esta forma. Ahora vamos a coger una goma roja o una goma de color rosa y otra goma de color azul, las tres juntas. Las cogemos las tres juntas y las tenemos que hacer así, las tres así en forma de 8. Entonces pasamos por las dos puntas de un tenedor, así las tres gomas a la vez. Damos vuelta para hacer la forma de 8 y las pasamos por las otras dos puntas del tenedor. Así, y esto nos tiene que quedar por debajo de las gomas negras. Así, las tiramos hacia abajo y quedan las gomas negras encima de estas, de esta forma. Ahora cogemos una goma negra y la ponemos en las dos puntas de la izquierda y en las dos puntas del otro tenedor por el otro lado, que nos queden así. Y cogemos otra goma negra y la ponemos en las otras dos puntas de la derecha y en el otro lado, en el otro tenedor, que nos quede de esta forma. Y una vez que tenemos hecho esto, cogemos el palillo otra vez y vamos a sacar esta goma negra. Pasamos el palillo por entre el tenedor y la goma negra de debajo, estiramos y sacamos hacia adentro de los dos tenedores. Y ahora cogemos esta goma negra de la derecha y hacemos lo mismo, metemos el palillo por el medio entre el tenedor y la goma, que queda ahí enganchada, estiramos y la pasamos para el medio entre los dos tenedores. Y ahora cogemos las tres gomas que tenemos en la izquierda, enganchadas en las dos puntas de la izquierda, metemos el palillo entre las tres gomas
y estiramos y sacamos hacia adentro. Y ahora cogemos las 3 gomas otra vez que están enganchadas en las 2 puntas de la derecha con el palillo, así, y las metemos hacia adentro también. Nos van a quedar así. Y por este lado, en este tenedor, vamos a coger también las 2 gomas de debajo, así con el palillo, las sacamos hacia adentro, las 2, la de la izquierda y la de la derecha, y seguimos. Ahora tenemos que coger otra vez una goma roja, otra goma rosa y otra goma azul. Y vamos a hacer lo mismo de antes. Las ponemos las 3 juntas, enganchamos en las 6 puntas de la izquierda, le damos vuelta en forma de 8 y las enganchamos sin que se nos salgan en las 2 puntas de la derecha, así. Y ahora cogemos otra goma negra. Bueno, primero tenemos que ponerlas debajo de las negras, así que queden las gomas negras hacia arriba y estas debajo, y ya ponemos otra goma negra en las 2 de la izquierda y otras 2 gomas en la derecha, y sacamos esta goma negra de debajo que ha quedado ahí en medio entre las de colores y la negra que hemos puesto ahora, y la ponemos en el medio. Y ahora cogemos la otra goma negra de la derecha y hacemos lo mismo. Damos vuelta, sacamos las 2 negras del otro lado. Esto da igual el orden en que lo hagáis. Y me queda sacar estas 3 gomas de colores, así, hacia adentro. Y ya tenemos puestas otras 3 gomas. Y ahora vamos a hacer otra vez exactamente lo mismo. Cogemos 3 gomas de 3 colores que queráis vosotros. Las metemos en las 2 puntas del... Cruzamos en forma de 8 y las ponemos en las 2 puntas de la derecha. Ponemos una goma más entre los 2 tenedores, en las 2 puntas de este lado y en las 2 puntas del otro lado, como antes. Las gomitas estas de colores, que no se nos olvide, tienen que quedar debajo de la negra, así que las empujo que queden debajo de la negra como antes, y ya sacamos la negra hacia adentro. Y en este lado lo mismo, que se me olvidó hacerlo antes, así, que queden debajo las gomas de colores. Y ahora ya podemos coger la negra y hacia adentro. Ahora sacamos las gomas de colores, tiene que ser en este orden obligatoriamente para que quede bien, y las de este lado, y ahora aquí las gomas de negras de debajo como antes, de la misma forma. Volvemos a hacer lo mismo, cogemos 3 gomas de colores, metemos en las 2 puntas de la izquierda, damos vuelta en forma de 8, metemos en las 2 puntas de la derecha, que queden debajo de la negra, subimos la negra hacia arriba, así estas tienen que quedar debajo de la negra. En esta posición. Y ahora ya ponemos una negra a la derecha, de la misma forma que antes, y una a la izquierda. Y ahora sacamos la negra de debajo hacia el medio y sacamos la negra de este lado hacia el medio. Y ahora ya podemos sacar las de colores, las 3 juntas, hacia el medio, y las de este lado hacia el medio. Damos vuelta y estas negras del otro lado, de debajo, las sacamos también hacia el medio, ayudándonos del palillo. Las vais sacando hacia este lado, es como va quedando. Cuando haya terminado de hacer toda la pulsera, porque va a ser todo el rato igual,
os sigo explicando lo que vamos a hacer. Una vez que ya la tenemos de la medida que queremos, vosotros dejadla a la medida que vosotros queráis, vamos a coger otra gomita negra. Vamos a ponerla enganchada en los dos tenedores a la vez y vamos a sacar las dos gomitas negras que nos han quedado debajo. Las de la izquierda hacia adentro, vamos al otro lado al otro tenedor y hacemos lo mismo. Hacia adentro todas. Ahora cogemos, sacamos esta gomita de la izquierda, la ponemos enganchada en el otro tenedor, así. Esta gomita la sacamos también y la enganchamos en el otro tenedor, de esta forma. Y sacamos las gomitas de debajo hacia arriba, hacia adentro, y ahora esta goma de la izquierda la voy a sacar, la voy a poner en las dos puntas de la derecha y ahora voy a coger la de debajo y la voy a pasar por encima, así. Ahora cojo con el palillo esta goma que me queda aquí y la saco. Ya tenemos terminada nuestra pulsera. Ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí le podéis poner una anillita o la podéis cerrar con otra goma, como queráis, cuando la acabéis. Entonces cojo la goma que está más para acá, esta negra, así agarrada, y esta, las de los otros lados de la pulsera. Abro las dos gomitas a la vez, así, con los dedos, y voy a cerrarla con otra gomita negra. La paso por debajo de las dos gomas, así, la agarro por los dos lados, así. Y ahora, de que la tengo así cogida, cojo por este lado, la estiro con los dedos y la paso hacia el otro lado por ahí. Y ahora cojo este cachito de goma y tiro para que quede ahí ya anudada. Y esto pues vamos a colocarlo un poquito, que queden bien los lazos y las gomas negras en su sitio colocadas. Vamos estirándolas así, las gomas negras a los lados y que queden las de colores en el medio. Y ya tendríamos terminada nuestra pulsera. Vamos a ponerle la muñeca a ver cómo queda. Y así nos quedaría puesta. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.